Les saluda Mercedes Moreno, transmitiendo desde Lima, Perú, vía Instagram Live. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando a la transmisión desde Argentina, desde Colombia, desde Roma, están desde España, también desde Chile. Muchas gracias. Me han escrito durante el día felicitando esta iniciativa de compartir un poco la devoción y la piedad hacia una advocación mariana de hace 8 siglos. Me refiero a la Virgen de la Merced. Si bien es cierto, en nuestro país ella es patrona de las Fuerzas Armadas y Gran Mariscala del Perú. Ella tiene este título y también conoceremos un poco más de esta advocación mariana, porque quisimos de alguna manera también resaltar que el arte y la cultura, nuestra premisa y objetivo de realizar nosotros estos programas precisamente es poder difundir las diferentes manifestaciones, tanto artísticas y culturales, de los pueblos, de las naciones. Son estas manifestaciones que se entrelazan y nos cuentan la historia de una nación, la historia de un país, la historia de un pueblo. Sin ir tan lejos, aquí en nuestra capital, en Lima, tenemos la devoción al Señor de los Milagros, una de las procesiones más multitudinarias de toda Latinoamérica. Y esta devoción nace desde el pueblo, nace desde la fe que ellos tienen al Cristo de Pachacamilla, al Señor de los Temblores, como se le suele llamar en este mural pintado en la iglesia de las Nazarenas, que está en el centro histórico de nuestra capital aquí en Perú. Y precisamente en el mes de octubre se confluyen esta piedad con la devoción y el arte. ¿Por qué? Porque se manifiestan las alfombras florales maravillosas que preparan no solamente la hermandad, sino también los vecinos, los devotos, los altares que van poniendo a su paso, y también entre el aroma del incienso que sube con las oraciones acompasada de las canciones entonadas por las cantoras, que ya es una tradición, y los aromas que se entrelazan con el saumerio, los anticuchos, los picarones y el turrón, los tradicionales comidas y postres de octubre, que hasta tienen una canción. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala, porque en octubre también se lee la canción criolla. Entonces vemos cómo la piedad y la devoción se manifiestan también culturalmente. También tenemos acá en Puno, en nuestro país, a la Mamacha Candelaria, y todos los devotos le bailan y le danzan. La diablada, el sicuri, el cajelo, hacen unas procesión donde ellos danzan a la Mamacha Candelaria, le llevan cirios, ofrendas. Entonces vemos cómo de alguna manera la fe de un pueblo, la fe de una persona se comparte con su idiosincrasia, con su cultura, con su manera de expresar esa devoción. Muchos lo hacen a través de murales, como lo hizo en aquel momento este negrito de Angola, que pintó al Señor de los Milagros como una expresión de su fe. Y luego también tenemos, como ya hemos dicho, la Mamacha Candelaria acá en Puno, la Mamacha Chapi en Arequipa, en el sur de nuestro país, y así diversidad de manifestaciones de piedad del pueblo que se enlazan con el arte y la cultura. Por eso es que en esta oportunidad, cercanos a la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que es el 24 de septiembre, y por cierto, por quien llevo el nombre de Mercedes, es que deseé compartir esta entrevista con un amigo personal, quien me acompaña con su consejo y con sus oraciones, y por supuesto, cómo no recibirlo y poder con él compartir desde su sabiduría y su conocimiento, siendo maestro general de la Orden de la Merced, es decir, maestro general, digamos, así como el fundador fue Pedro Nolasco. Él vendría a ser el Pedro Nolasco de hoy, el que tiene a cargo ver, dirigir y acompañar y guiar a todas las diversas casas mercedarias en el mundo. Y me refiero a Fray Juan Carlos Saavedra Lucho, a quien vamos a recibir. Hola, Fray Juan Carlos hola, Saavedra, Meche saludos. TV, un gusto poder con usted en este día, padre Juan Carlos. Sí, con mucha alegría, Mechita, aquí en este programa. Gracias por la invitación también y para todos los que ya nos están escuchando. Veo que se están interconectando poco a poco porque esto merece la pena porque estamos en el mes de septiembre, el mes de Mercedes, y la Virgen de la Merced
es una advocación mariana muy especial para todos nosotros, los religiosos y consagrados de la Orden de la Merced, especial para la familia mercedaria. Sabemos que del 15 al 23 de septiembre estamos celebrando la novena, y el día 24, que ya faltan pocos días, celebraremos la gran solemnidad. Un poquito para los que nos ven desde diferentes lugares y que de pronto no conocen mucho de la advocación de María de la Merced, podríamos manifestarles y contarles un poquito que esta nace hacia 1218 en el puerto de Barcelona, España, bajo la figura de Pedro Nolasco, quien era un mercader que, viendo cómo los cristianos eran perseguidos a causa de su fe, encerrados en las mazmorras, les ponían unos grilletes y muchos morían así precisamente a causa de su fe. Y es que Nolasco ve esto, se preocupa y emprende el poder hasta comprarlos, inclusive a ellos, otorgándoles la libertad. Y esto ya se vuelve en un carisma, en una misión que la misma Madre de Dios ratifica. Compártanos un poquito de ello para que más o menos todos conozcan y puedan saber sobre esta advocación. Exactamente, la Orden de la Merced nace el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España, con un carisma especial, con una misión en la Iglesia, la redención de los cautivos en peligro de perder su fe. La redención de los cautivos era sobre todo entendido por San Pedro Nolasco, nuestro fundador, con dos palabras: visitar y liberar. Es ir al encuentro de aquellos más necesitados, de los pobres en especial. La Europa del medioevo estaba asediada por los musulmanes, y el siglo XIII entonces los ponían en cárceles para hacerlos renegar de su fe. Y de esa manera la Orden de la Merced surge con ese carisma, y todo ese acontecer duró desde 1218 a 1779, y luego con el transcurrir del tiempo fueron cambiando las condiciones de vida, los sistemas, vino los ejes de la independencia, y entonces hubo también otra forma de impostar la redención o la liberación de los pueblos, y siempre María de la Merced como la inspiradora de esta obra de redención. Se narra que de la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la misma Virgen María se presenta a San Pedro Nolasco en una visión donde le dice: quiero por medio de mi hijo que fundes una orden de religiosos, ¿no?, para la liberación y la redención de su pueblo. Y es así como nace este caminar de la Orden de la Merced. Un caminar 802 Hemos años pasado, ya, ¿verdad, padre? 8 siglos de existencia. Y yo quería 800 años, por eso este mundo que me regalaron para el año del jubileo, en el 2018, prácticamente representa las zonas donde estamos los mercedarios en el mundo entero. 800 años. Y en 800 años, como puedes ver, también los mercedarios hemos difundido no solamente el Evangelio de la libertad, sino también tradiciones, arte, historia, cultura, y sobre todo hemos estado inmersos en diferentes geografías, donde la Merced entonces ha dejado sus huellas. Ahora, haciendo un poco de propaganda también, estamos entrando en Spotify con el programa Huellas Mercedarias, donde poco a poco también voy dando algunas luces sobre la historia. De hecho, también vamos a hablar, no se crea, acá tengo yo todo ya escrito, ya lo que voy preguntando. Como buena periodista, he hecho todo lo que, mi tarea. Yo quiero destacar también de usted, padre, Sí. que, bueno, para los que nos van sintonizando y de pronto recién se van enganchando, el padre Juan Carlos Saavedra Lucho es maestro general de la Orden de la Merced, pero también es licenciado en Teología Summa Cum Laude, con especialización en Mariología, realizado en el 2002 en la Pontificia Facultad Teológica Marianum en Roma. Entonces es todo como dirían mis amigos, un genio en Mariología para hablarnos sobre la Virgen María. Como dicen en Argentina, sos un genio, ¿no? Yo quisiera también, para ir hablando ya de esta presencia de María, no solo en el Perú, sino en diversos países, y cómo las manifestaciones de fe se van dando a través de su propia cultura e identidad de los diversos lugares donde se encuentra, las diversas latitudes donde está María de la Merced presente. ¿Cómo podríamos definir el nombre de Merced o Mercedes? ¿Qué significa, padre? Sí, justamente estoy tratando siempre de leer muchos libros de la Orden de la Merced o de otros escritores, y entonces podemos hablar de un alfabeto
en torno a María de la Merced, porque merced significa misericordia, es decir, gracia del mismo Dios en la vida de cada uno. Y entonces esa infinita misericordia también se expresa por medio de la Madre de Dios y de la Iglesia, que es la Virgen María, que ella es reconocida como Madre de Dios, como Madre de la Ternura, como Madre Inmaculada, Madre pura, santa. Por eso antiguamente los escritores latinos le decían la toda pulcra, la toda hermosa, la toda bella, la toda esplendente, y reconoce un poco que la Virgen María Mercedes entonces esa gracia, ¿no? Aquella que nos ayuda también a entender la propia gracia que es su Hijo Jesús. Por eso decimos que María siempre conduce al camino de la gracia, que es el niño Jesús, Jesús en su propia vida, obra, pasión y muerte, ¿no? Por eso que la Virgen de la Merced para nosotros tiene ese renombre, es decir, de alcanzar la gracia de Dios a través de la imagen, de la belleza de la persona humana, de la Virgen María, que aceptó los designios salvíficos en su propia vida para testimoniar justamente a su propio Hijo y para ser la protectora. Por eso que nosotros la llamamos, con el transcurrir del tiempo, nuestra madre, como una cuestión filial. El mercedario dice, unas constituciones de 1400 a 1600 se asentó mucho esto. Todo con María, nada sin María, y que todo te agrade con María. Es decir, para tener ese amor maternal hacia aquella que te protege, te cuida, ¿no? Por eso que en algunos lugares también la llamaron patrona de los navegantes, por ejemplo en Cerdeña, en Italia, en el santuario de Bonaria, es un santuario mercedario dedicado a la patrona de los navegantes. Como desde el siglo XIII se llevaba también la advocación de la Virgen de la Merced, se le llama patrona de los reclusos, patrona de los encarcelados, ¿no? Como la canción colombiana, ¿no? Patrona de los reclusos, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. También madre protectora de su pueblo. Entonces, esa protección, esa consolación, todo eso es misericordia. Los antiguos frailes, como mayormente estaban en sus conventos, le llamaban la madre comendadora, porque el superior de un convento se le titulaba el comendador, ¿no? Que tenía a cargo un grupo de religiosos. Entonces, ese comendador tenía a alguien más celestial. ¿Quién? La Virgen Madre de Dios. Por eso se la llamaba la patrona, la comendadora. Y como estaba en las porterías de los conventos, algunos le llamaron la portera, porque cada vez que uno tenía que salir o regresar al convento hacía inclinaciones a la Virgen María, como señal de pedir su bendición y protección, ¿no? Ante su Hijo Jesús. Por eso el vocablo merced es muy rico, ¿no? En su vocabulario, porque nos conduce primeramente a encarnar como ella el mismo evangelio, ¿no? Asumir en carne propia. Por eso el rol de la Virgen María es principal en toda la humanidad católica, porque ella acepta en su seno virginal al Hijo de Dios, es decir, encarna el evangelio, encarna la palabra, y esa palabra es gracia, ¿no? Que va a dar fruto a ¿qué? El Verbo encarnado, a Jesucristo. Y por eso que nosotros nos entusiasmamos un poco, no sé si por esta alegría de estar aquí me entusiasmo en hablar y dar tantos detalles sobre la Virgen de la Merced, porque eso es, ¿no? María. María tiene que ser esa carne, como decía un escritor francés, ¿no? Decía, cuando íbamos a llegar al año 2000, decía, el pueblo de Dios tiene que encarnar el evangelio como si fuera la carne de María, porque la carne de María es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel representa a todas las naciones que quieren a la Santísima Virgen, ¿te das cuenta? Esa encarnación es el rol principal de la Virgen, la maternidad, porque María por eso es atractiva, ¿no? Es bella, es la madre de la ternura, porque justamente tiene a sus hijos, como en el Evangelio de San Lucas, cuando nace el niño Jesús, se lo representa así, la Virgen María y José en Belén, pero sobre todo la Virgen dice que se la ve con el niño en sus brazos, envuelto en pañales. Fíjate, ella es una imagen para el arte cristiano. La Virgen María, ¿no? Cogiendo a su niño en brazos, envuelto en pañales. Y eso ha sido refigurado en la historia de la Iglesia. Y también reconocemos que hay muchas estampas, muchas imágenes de nuestra Madre la Merced con esa simbología, ¿no? Con el niño Jesús. Pero también hay que reconocer, cuando llegamos a estas tierras del Nuevo Mundo, que era todo lo que es Sudamérica ahora, entonces también la Virgen, como tenemos aquí unos cuadros detrás de mí,
Las tres imágenes que he colocado ahora tiene los brazos abiertos, porque es señal también que ella, como Madre de la Misericordia, extiende sus manos para acoger a todos sus hijos, pobres, ricos, esclavos, ¿no? Etcétera, a todos los acoge como buenos hijos, porque una madre es así, ¿no? Siempre atrayente, acogedora, que protege a Así es, todos los padre, hijos e hijas de Dios. precisamente. Nosotros en realidad quería poner un acento ahí, desde un recuento histórico, pero muy rápido, porque son 8 siglos de historia sobre la Virgen de la Merced. Pero ya en las constituciones de 1272, ya se nombra a la Virgen María como inspiradora de la obra redentora, la Orden de la Merced. En el siglo XIII, ya las constituciones mercedarias comienzan a decir que hay que rezar Padre Nuestro y Ave María en honor a la Virgen. Las inclinaciones y el hábito blanco de los mercedarios representa también eso, ¿no? La pureza de María. Y aún más tenemos que llevar un escapulario dentro del hábito que significa la Acá lo tengo. protección y la bendición de Dios. Eso, ahí está. Que toda la venerable orden tercera, que es también aquel grupo de hombres y mujeres que surgen con Pedro Nolasco en la fundación, distribuyen o difunden el amor al escapulario, que es una fiesta litúrgica que después se reconoce ya desde el siglo XIV, el siglo XVI-XVII, ya la fiesta del escapulario de la Virgen de la Merced es muy difundida, ¿no? También como lo hacen los carmelitas, pero sobre todo, nosotros ya en el siglo XIV y XV, ya tenemos a un escritor, Interián de Ayala, un fraile, que ya él como que recopila cómo debe ser representada la Virgen de la Merced en el arte. Es decir, Claro. siempre con hábito blanco o con dorados, con corona, ¿no? E incluso hace como una mención de que algún escultor lo hizo con vestido verde, ¿no? Como símbolo también de la esperanza. Pero como que decía, no salgamos del esquema, como tiene que ser representada la Virgen de la Merced. Pero eso, casi siempre su ámbito es blanco, Así su es. manto, ¿no? Blanco. Y es Lleno de hermosa, joyas, de y es perlas, todo, hermosa verla como así, es dice la hermosa Biblia, verla ¿no? así, de Como verdad. reina Es engañada de hermosísimo oro. verla así. Cada vez que tengo la oportunidad, he tenido la Exacto. oportunidad de ir a la Basílica de la Merced, ubicada en el Jirón de la Unión, aquí en el centro de Lima, la imagen de María con los brazos extendidos, la tengo aquí la tengo, la voy a tratar de poner, ahí está, ¿no? La pueden ver, esa es la gran mariscala del Perú, está ahí ella con su cetro, con la Exacto. cinta rojo y blanco, ¿verdad? Es patrona de los campos de Lima, patrona de las Fuerzas Armadas del Perú, la gran mariscala, nombrada por el Congreso Constituyente. Y esto es una foto que tomé el año pasado durante la procesión que se realiza en el centro histórico el 24 de septiembre. Y mientras yo lo escuchaba hablar, padre, a usted, se me venían a la mente precisamente esas manifestaciones que el arte nos presenta y que hemos tratado de hacer una síntesis en el video promocional de la entrevista, donde vemos tantas expresiones y manifestaciones hermosas de fe de diversos lugares. Usted ha tenido como maestro general de la orden la oportunidad de viajar a diferentes países, a diferentes zonas, a lugares muy recónditos, donde cada lugar tiene una expresión de fe hacia María de la Merced muy particular y muy peculiar. Exacto, sí. Sí, por ejemplo, quería irme a A la ver, India junto con ustedes. Por ejemplo, ¿cómo está qué representada lindo, la imagen de la qué Virgen de la hermoso. Merced? En una hoja de una planta, ecológicamente hablando, fue refigurada esta imagen de la Virgen de la Merced. Fue una de mis visitas que realicé a mis hermanos en la India y que nos ayuda también a recrear cómo María de la Merced está presente en muchos lugares. Por ejemplo, cuando visité el Ecuador, encontré estas dos estampillas, mira, refigurando también Qué a la lindo. Virgen de la Merced como madre de los cautivos, con el niño en sus brazos, los cautivos al lado, Exacto. y este es el escudo de la Orden de la Merced que representa. Estas estampillas fueron sacadas en un Congreso Eucarístico Nacional que se realizó en Quito, Ecuador. Como les decía, la Orden de la Merced Ajá. siempre se identifica por este escudo. El escudo, ¿no? Con la cruz de la Catedral de Barcelona, las 4 barras de la Del escudo de Aragón. de Aragón, en España, porque ahí fue fundada la orden, ¿no? Y una corona que Así. representa también la realeza de María, ¿no? Entonces la Orden de la Merced tiene muchas manifestaciones.
también, como decimos, no solamente ya hemos mostrado estampillas, imágenes, también en la literatura, por ejemplo, la Virgen de la Merced en la poesía. Este es un libro del padre Juan Marcial Tejada, que fue provincial en el Perú, que recopiló una cantidad de poemas, entre ellos también algo que ya hizo alusión Miguel de Cervantes Saavedra. Por ejemplo, traigo alusiones a unas palabras de José Santo Chocano, cuando dice que era muy joven y muy niño y joven, iba a la Basílica de la Merced de Lima y le dijo a la madre: Virgen Madre de Mercedes, imagen de mi antiguo fervor, no solo quiero que seas patrona de las armas, sino madre de la paz y del amor. Qué bonito para estos tiempos nuevos, que invoquemos a María como madre de la paz y del amor. Y también Andrés Bello, que también es un poeta venezolano, por ejemplo, dice también, saludad, cautivos a la Virgen, Madre de Dios, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Que necesitamos de mucho encuentro con la Madre y con el Cristo Redentor. Y así, ¿no? Siguen palabras. Y también hay muchos poetas que han escrito muchas cosas. También podemos recrearnos cuando la Virgen de la Merced en estos años del jubileo ha sido refigurada con un manto de color, con los colores de la bandera de Santo Domingo, ¿no? La República Dominicana se reconoce mucho a la Virgen de la Merced porque desde que Cristóbal Colón en 1493 llega con los primeros mercedarios a estas tierras de evangelización, también se llega a la zona de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, todas estas islas, ¿no? Entonces la Virgen de la Merced es muy sentida y se ha hecho un cuadro dedicado por el jubileo a la Virgen de la Merced, representada sobre todo con el manto y los colores de la bandera. Es así como también en Argentina, ¿no? La Virgen de la Merced siempre va a usar el color blanco y celeste como símbolo también de la bandera argentina. Entonces, cada nación donde uno va visitando encuentra a la Virgen de la Merced, pero en diferentes acentos, ¿no? Que también van narrando un poco de la historia y de la tradición. África, me gustó mucho cuando estuve en Mozambique, que una religiosa mercedaria comenzaba a hacer a la Virgen de la Merced con rostros africanos, con el niño Jesús en sus brazos, y con el atuendo y su vestimenta justamente propia de las mujeres africanas, ¿no? Como símbolo también de inculturar el evangelio y el carisma mercedario dentro de un pueblo. ¿Te das cuenta? No he traído aquí la imagen, y eso es lo interesante, padre, eso es lo interesante, así, ¿no? Precisamente, ejemplo, como decía en la introducción del programa, que la piedad del pueblo, la devoción de la gente hacia la Virgen, hacia la Madre de Dios, se manifiesta de diversas maneras. Muchos pueden hacerlo quizás a través de la pintura, otros a través de la poesía, como es el caso de Santos Chocano, o quizás otros a través de la canción, ¿no? Como usted dijo, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, ¿no? Que también es otra manifestación de arte, una manifestación, una expresión, una oración cantada, digámoslo así, ¿no? Y que muchos de los reclusos le tienen mucha devoción a la Virgen, ¿no? Y enmiendan su vida inclusive, y es algo que también ustedes como en el carisma redentor, si bien es cierto, hace 8 siglos atrás, era el sacar a los cristianos perseguidos de este cautiverio. Hoy las nuevas formas de cautividad son pues la trata de personas, que es un tema muy álgido y muy fuerte en estos momentos, o quizás también la drogadicción, la prostitución, y podríamos hablar incluso también de los encarcelados, ¿no? De la gente que está abandonada muchas veces en las cárceles ya, ¿no? Olvidada, digamos, ¿no? Entonces todo esto de alguna manera permite que haya expresiones de fe que de alguna manera ayudan a la gente a acercarse y a tener una esperanza, ¿no? Cuando estaba en Roma, compartiendo con usted, recuerdo, me explicaba, por ejemplo, claro, la riqueza de la iconografía de María en las calles de Roma, que es muy tradicional. Yo en Asís me quedé maravillada cuando estuve en la ciudad de Asís porque veía imágenes de María, íconos de María en cada casa, ¿no? Es un poquito esa devoción, y también acá lo vemos en Perú y seguramente en otros países, cuando al ingreso de alguna casa vemos una pequeña gruta, ¿no? Con una imagen de María, un pequeño altar, un mosaico o vitrales en honor a ella, expresiones y manifestaciones de artistas que utilizan sus manos, su creatividad para mostrarnos esa figura materna de ella.
exacto. Sí, es verdad. Lo que tú te referías en torno a Roma, en cada esquina o en cada lugar histórico de esta ciudad, se llaman Madonelle, le Madonelle, es decir, las virgencitas, ¿no? Que es justamente para sembrar, recrear el panorama de lo que significa la Virgen Así es. María en la historia de los Así pueblos. es. Tú hablabas también de la música y yo me fui consultando y recopilando algunos CDs, por ejemplo, ¿no? CDs que han sido producidos por diferentes lugares de los mercedarios en el mundo entero, donde también, por ejemplo, refiguran a la Virgen de la Merced dentro de sus cuadros, y los CDs también hay muchas canciones dedicadas a la Virgen de la Merced. Hago una reflexión simplemente que la pueden ustedes ver por YouTube, sobre todo al Corito Chichigua, que es un grupo de niños, ¿no? Que en el 2011 apareció, promovido por los padres mercedarios que se encuentran en la isla de Santo Domingo, y desde ahí comenzaron a recrear, ¿no? Canciones, ya han grabado algunos discos, y ellos también, motivados por el padre Santiago Rodríguez Illescas, que tiene mucha creatividad, entonces ya están incluso en un canal en Santo Domingo, y ya han producido varias canciones, y ahí justamente, como tú decías, tratan de insertar una letra de este siglo XXI, de los pobres, los necesitados, los lustrabotas, las mujeres empobrecidas o maltratadas, ¿no? Porque esas son las nuevas formas de cautividad, que es el carisma propio Exacto. de la Orden de la Merced, ¿no? Y siempre con la figura de María, siempre evangelizando con María, ¿no? El Papa Pablo VI, cuando llegó a nuestro santuario en la isla de la Cerdeña, en Bonaria, dijo, ¿no? Que no podemos ser cristianos si no somos marianos. Entonces eso creo que queda siempre en la huella. Pablo VI también decía que la Virgen María es la palabra social y el eco profético de nuestros pueblos. Y aún más, tenemos que recordar un poquito lo que es la Virgen de la Merced en el Perú. Tú ya has hecho algunos recuentos, pero es interesante, ¿no? Como decíamos, ya en 1535, el 17 de enero, con la fundación de Lima, ya están presentes los padres mercedarios en la ciudad capital, con Fray Miguel de Orenes, el primer comendador, que se supone que trajo la primera imagen hacia la ciudad capital. Pero tenemos que recordar que 2 años antes, en 1533, los mercedarios fundaron la San Miguel de Piura, y por eso que en la ciudad de Paita, la Virgen de la Merced es muy famosa, muy reconocida, y hay mucha peregrinación a su santuario. Aquí está, ¿no? Refigurada en esta parte la Virgen de la Merced de Paita. Exacto. También, ya en 1613, existe una crónica de un mercedario que se llama Fray Martín de Murúa, casi contemporáneo con Guamán Poma de Ayala, que en la historia del Perú es muy conocido. Murúa es menos conocido, recién se está haciendo estudios e investigaciones sobre las crónicas sobre los incas, y también ahí ya en 1613 narra y habla de la Divina Señora en torno a la Virgen de la Merced, a la Virgen Blanca, dice, que supo también estar cerca de sus hijos angustiados y atribulados. ¿Te das cuenta? La evangelización fue avanzando en el Perú, y en 1637 hay un memorial de un comendador del Cusco, quien envía al Archivo de Indias, al Consejo de Indias, ¿no? Un memorial donde también hace narración de tan importante ya era la Virgen de la Merced, y es por eso que se llega a 1730, que ya se la nombra patrona de los campos de Lima, ¿no? En vista que dice que hubieron algunos piratas que llegaban al puerto del Callao y querían entrar a la gran ciudad, y vieron a la Virgen Blanca, la Virgen de la Merced, que protegió el puerto del Callao, y no entraron los piratas. De esa manera hay muchas narraciones. Y también ya los capítulos del siglo XVI, XVII de la Orden de la Merced narran de qué manera se tenía que introducir una gran devoción a la Virgen de la Merced, haciendo procesiones y tratando que su devoción, su veneración y culto sea difundida. En 1823 se la nombra patrona de las armas de la República. Ya estamos en 1821, ¿verdad? La independencia. Y ya los padres mercedarios también aparecen justamente ahí. Tú el otro día, preparando este tema, me hablabas de que en el cuadro de Lepiani, que se encuentra en el Museo de Arqueología en Lima, en Pueblo Libre,
está representado un mercedario en el momento de la etapa de la Exacto, independencia, sí. del grito de la independencia. Entonces, los nombres en realidad tenemos del padre superior y del padre provincial de la época, ¿no? Pero en realidad no sabemos si Lepiane quiso representarlo, lo más seguro que era él, porque el provincial es las figuras de los superiores Así, mercenarios en una nación, ¿no? Seguramente fue así es. representado en ese cuadro de Lipiani. Ya en 1823, como patrona de las armas de la República, es también reconocida como aquella madre protectora, ¿no? Y en 1921, y el próximo año, ya voy anunciando el bicentenario de la República, la Virgen de la Merced fue coronada canónicamente, sobre todo por el Vaticano, ¿no? Con las anuencias y los trámites que se realizaron, fue coronada la Virgen de la Merced de Lima. Y también, así tuvo también nombrada la Basílica de Lima y la Basílica del Cusco, la Merced, como basílicas menores. Ustedes saben que la catedral es la basílica mayor y las basílicas menores son aquellas que por su tradición e Así historia son reconocidas también por el Vaticano. Ya en 1960, en el Sexto Congreso Eucarístico Nacional de Piura, justamente se hizo toda una peregrinación en las calles de la ciudad y en Paita, y entonces ahí también se coronó a la Virgen de la Merced de Paita. Y ya en 1969, Juan Velasco Alvarado, siendo presidente, ahí da el decreto de ley que la nombran la Gran Mariscala del Perú y así patrona es. de las Fuerzas Armadas. Y ya en 1979, ya el cardenal Landázuri pone el documento de la Conferencia Episcopal de Puebla a los pies de la Virgen de la Merced en la Basílica de Lima, reunido con todos los obispos que habían participado en esta Exacto. conferencia latinoamericana. Es decir, la Virgen de la Merced, con estos datos históricos, ha hecho posible que esté inmersa en muchos lugares. Los mercedarios llegaron a muchos lugares del Perú, por eso yo siempre digo, podemos hablar de una geografía mariano-mercedaria en el Perú como en otras naciones, en España mucho más, porque ahí nació la orden, pero en los 4 continentes, porque no estamos en Oceanía, la Virgen de la Merced ha sido muy difundida. Los primeros evangelizadores, como también muchos otros, siempre llevan en sus brazos a la Virgen de la Merced y fueron entronizando capillas, oratorios en honor a la Santísima Virgen. Y es por eso que también yo en mi proceso de aprendizaje, de conocimiento, también pude ir publicando algunos libros. Claro, justo Hablaremos un iba poquito de eso, es que Mechita. no quiero cortarlo porque escucharle a Perfecto. ustedes, aprender y conocer bastante, mire, yo agradezco mucho cuando usted me obsequió este libro, Santa María de la Merced, de Javier Picasa. Ah, Sí, el de pobrecito Javier está Picasa. subrayado, rayado y recontra Sí. subrayado porque a mí me sirvió mucho cuando tuve que sustentar sobre la Virgen de las Mercedes aquí en la diócesis de Caraballo, en la zona norte de Lima, en Perú. Hablar sobre la advocación de María de la Merced y tuve que profundizar para conocer más sobre ella. Y tengo aquí la Virgen de la Merced en el Diario del Comercio, que es una recopilación de todas las publicaciones que han hablado de justamente esta advocación de María en el Perú, que usted editó y que me parece también interesante, porque también los escritos forman parte del arte, Exacto. de la cultura, tanto la literatura, ¿no? La poesía, todo lo que tiene que ver con la tradición, con cómo se va viendo toda esta historia de esta advocación mariana en su presencia en el Perú, conjuntamente con los frailes mercedarios, ¿verdad? Exacto. Fíjate que entre las investigaciones que fui desarrollando, porque siempre tuve esa particularidad de indagar, de investigar, desde que ingresé al noviciado mercedario en 1987, justamente este año cumplió 25 años de sacerdocio, así es que mi agradecimiento a todos ustedes también por sus oraciones y que uno siga también en este camino, ¿no? Empecé con unas investigaciones, sobre todo sobre la Virgen de la Merced, con unos pequeños folletos, testimonios marianos, ¿no? Aquí, por ejemplo, era algunos datos sobre la Virgen de la Merced, su importancia. Otro, la Virgen de la Merced en el Perú, algo parecido también que fue recopilando y publicó el Monseñor Severo Aparicio, que fue un obispo mercedario auxiliar del Cusco. También la presencia mercedaria en el Perú, en el tercer milenio, donde un poco se va narrando la historia de nuestros conventos, nuestras casas y la devoción a la Virgen de la Merced. Ya tú hiciste alusión al Diario del Comercio,
Esto fue muy interesante porque fueron mucho tiempo de investigación. Fui al mismo diario, me facilitaron los archivos, invirtiendo un poco de dinero también para conseguir las noticias, que a veces no están al alcance de todos vía internet, pero fue una recopilación de lo que el diario publicó desde 1990 hasta el 2002, ¿no? Que fue el tiempo que yo investigué, indagué, y hay una riqueza. Así es. Yo tengo acá sobre también, la padre, Virgen de mire, Merced. La Merced, Luego, con una serie que de era artículos, la revista teológico-cultural de los mercedes en el Perú, que usted exacto, también me hacía llegar, ¿recuerda? exacto, Coincidimos. estamos, Ya la sí, tengo. sí, exacto, ya la, sí, por ejemplo, aquí yo tengo el número 1 que traía y se tituló Nuestra Madre María de la Merced, Ajá. actualidad en los signos de los tiempos, ¿no? Que prácticamente son reflexiones a la luz de la fe. Esto recopila las canciones, ¿no? Que se utilizan para una Eucaristía, pero en muchas de ellas también está la parte mariana Así es, en padre. torno a la Virgen. Otro libro importante fue que fuimos creciendo en escritos, Apuntes Marianos, un libro que tiene como carátula el convento mercedario de Arequipa, una belleza por el trabajo en sillar, y aquí también hay una serie de artículos que pude realizar justamente también para la revista La Merced, como en otras reflexiones. También me ayudó ahí, tenemos aquí en este libro un artículo de Monseñor Salvador Piñeiro, que también me ayudó a recrear. En ese tiempo era maestro general de la Orden, Giovannino Tollo. Padre, y también, perdón que le interrumpa, padre, y también se editó un libro con motivo de los 800 años de la Orden de la Merced, ¿no? No sé si lo tiene por ahí a la mano para mostrarlo. Exacto. Ese es el libro de un bonito tamaño, con una buena presentación. Está por si acaso también con su marca, con su código. Si nos muestra un poquito, si lo fojea un poquito para que puedan ver por dentro. Sí, se llama La Virgen de la Merced, Imágenes y Palabras, porque aparte de los escritos, los artículos, también cada... Sí. A ver si lo ven ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de la Virgen de la Merced y un escrito atribuido a diversos autores, obispos. El Papa Francisco también dirigió sus frases a la Virgen de la Merced, ¿no? Entonces son imágenes y palabras. Así es. Padre, siempre yo le quería comentar línea, ¿no? justamente... para mostrar... Claro, las diversas manifestaciones y estampas de María de la Merced, como usted decía, hay la Madre con el Niño Jesús, está la Virgen que tenemos acá en Perú, que es con los brazos extendidos, ¿verdad? Ajá, la Virgen María con el Niño, exacto. Aquí estamos con el Santo Padre, que en la Basílica Vaticana de Roma llevamos la imagen de la Virgen de la Merced, para lo que significó el jubileo. Sí, y a mí lo que me emocionó bastante, padre, fue cuando tuve la oportunidad de estar en la Basílica de San Pedro en Roma y ver ahí hacia la parte de la nave del altar, al lado izquierdo, a Pedro Nolasco. Exacto, San Pedro Nolasco. El fundador de la orden. Padre, yo le cuento que ha tenido mucha acogida su presencia aquí en el programa y me escribieron muy temprano desde Colombia. Quiero mencionar ello porque me pareció maravilloso lo que me contó Ricardo Rosero. Él me envió un video que quiere que vea usted, lo voy a poner un poquito. Es de San Juan de Pasto. A ver. Para Ricardo. Del departamento de Nariño, en el sur de Colombia. Es la de la Merced. Ellos han realizado un video de la Virgen. Lo han hecho desde sus casas, por motivos de la pandemia, y le cantan a María una canción precisamente en este tiempo dedicada a ella, a la Virgen de la Merced. Acá tengo el detalle de la canción que lo compuso el padre Francisco de Jesús Bolaños, y exacto, y me llamó la atención porque me dijo Ricardo, que es quien me escribió y me envió el material, que allá en esta zona de Colombia le dicen la michita linda, y me pareció maravilloso cómo en diversos lugares, así como acá le decimos la mamacha Candelaria, por ejemplo, tiene sus expresiones propias a la Virgen, ¿no? O la Merche, por ejemplo, allá en Barcelona, ¿verdad? Exacto.
exacto. Le voy a poner un poquito de Sí, la sí. canción para... María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre, te consagró, Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Me pareció maravillosa porque precisamente Gracias. está hecha Sí. para este momento María Intercesora y les agradezco a ellos que desde Colombia me escribieron muy temprano y me dijeron, ya que va a ser un programa sobre el arte, nosotros también como Tuna, aunque ya no están juntos, se han vuelto a reunir con este motivo de la Virgen el 24 de septiembre y han hecho este video desde sus casas, desde diversos países inclusive, para homenajear a la madre y precisamente con esta expresión de fe que es también a través de la música, ¿no? Es una expresión de arte y me pareció interesante compartirlo. Muchas gracias, sí, sobre todo utilizan esa frase intercesora, ¿no? Porque es como muchos en el medioevo decían la mediadora entre Dios y los hombres. Y la madre intercesora Así es es. eso, ¿no? La protectora de sus hijos. Yo en realidad de Colombia conozco Bucaramanga, la zona de Santander y todo lo que es Bogotá, pero no he entrado a otros lugares que sé que también los padres mercedarios en la época de la evangelización han recorrido muchos lugares. Y así aquí un saludo también para todo Colombia, que a través de esta expresión musical también nos narran este fervor, esta devoción a la Virgen de la Merced. Aquí en el Perú también hay que reconocer que hay una canción andina. No sé si Claro, por recordarás, Mechita, supuesto. Martina Portocarrero, que en tiempos difíciles del terrorismo también expresó a la Madre de la Merced como en señal de reclamo porque a su hijo lo habían matado. Y entonces dice, mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Eso sí que no, a mi hijo me lo han matado, eso sí que no y que no. Entonces, también es una expresión, ¿no? De búsqueda de la madre. El hijo siempre busca a la Creo madre, ¿no? que Para tener su eso es encuentro. precisamente el Y arte, ¿no? también Es una manifestación desde la manifestar. fe, puede ser a través de la, como hemos dicho, puede ser plasmado en una hoja de papel a través de la poesía, lo que es el sentir, la emoción que nos da al ver a la madre, o quizás en una canción para los que pueden componer, como este sacerdote y este grupo de la Tuna que se unen, mire, ya después de 39 años para cantarle a la madre por esta fecha del 24 de septiembre, o quizás me encantó lo que usted hizo en este tiempo, esa piedrita pintada, ¿no? Es también una manifestación, una expresión de arte. Ese es, ese es Así para es, flores para mire, una María. piedrita Miren, pintada esta es una hermosamente piedra, por así usted. Y que es que una eso es rosa para el María. arte, son expresiones que uno puede tener desde el corazón, Sí. quizás a la simplicidad de lo que podemos hacer, pero con cariño se lo ofrecen, como siempre decimos, sus devotos a la Virgen y en este momento en su título de la Merced. Usted mencionó el documento de Puebla y a mí me llama mucho la atención siempre cuando leí el documento, la parte final cuando se habla de esta es la hora de María, tiempo de un nuevo Pentecostés que ella preside en la iglesia, Exacto. cuando invita a todos a empezar este camino de evangelización en América Latina, ¿no? Es el numeral 303 del documento de Puebla y ratificado en Santo Domingo, luego y también en Aparecida, en las conferencias
episcopado latinoamericano. Entonces a mí siempre me llamó la atención esa frase, esta es la hora de María, y tengo que reiterarle mi agradecimiento porque en el 2007 sacamos un disco precisamente con ese nombre. ¿Recuerda, padre? No me diga que lo Exacto, tiene ahí exacto. porque me voy a Sí, sí, desmayar, sí, sí. padre. No me diga que lo tiene Ah, ahí porque me desmayo y no, y entre los, usted sigue con el entre aire. los discos, entre los discos que, entre los discos que mostré, no se No visualizó, le pero aquí puedo está, pues. creer, lo tiene mi Ahí está, disco. bien clarito. Gracias, de verdad. Este disco no hubiera sido posible, Ahí ese está, disco no esa es hubiera la hora sido de posible María. sin su apoyo. ¿Ya De ves? verdad fue un disco en el que queríamos plasmar un poco las canciones con las que habíamos crecido de niños, en el amor a María y en mi devoción a ella. Exacto. Me llamo Mercedes, tengo un nombre muy hermoso y en cierta forma Meche TV me emociona decirlo. Meche TV la gente lo ve y sí lo ve porque me han escrito de Colombia, me han escrito de Argentina, me han escrito de diversos Sí, lugares diciéndome qué bueno el programa de hoy para conocer un poco de la vocación de María la Merced en el arte. Padre, el tiempo siempre es contrario a las cosas exacto. buenas. En Instagram Es también tiene su corto. tiempo. Antes de que se nos corte algo más que Exacto. usted quisiera decir de pronto. Ah, pero antes quiero reiterarle a todos que usted ha estado acompañándonos de una u otra manera a través de los audios que nos enviaba por WhatsApp, ¿verdad? De estas reflexiones que usted nos iba Sí, compartiendo y ahora ha ingresado a Spotify con estas historias que nos va contando, ¿no? Huellas huellas mercedarias, que mercedarias. precisamente son eso, son Exacto. su paso en las diversas comunidades y cómo las manifestaciones de fe también se traslucen en ellas. Padre, una invitación para que puedan escucharlo, engancharse con estas Exacto. reflexiones. Muchas gracias, Mechita, también por estar invitado a Meche TV. Como dices tú, la gente lo ve y sí que lo ve y lo siente porque va también enganchándose en diferentes ritmos de arte, cultura, tradición, de diferentes puntos de nuestro globo terráqueo. En realidad, en Huellas Mercedarias voy a ir presentando algunas pinceladas, sí, sea de mi paso, mi recorrido, pero también del conocimiento, de todo lo que uno va aprendiendo y de lo que es la Merced. 800 años es un mundo muy variado para seguir difundiendo. Como esta acuarela, por ejemplo, que la plasmamos en algunos calendarios, ¿no? Que también un reconocimiento, un amigo, un profesor del Colegio de Ate, Antonio Quintasi, arequipeño, que pinta muy bonito. Por ejemplo, él ha recreado todas nuestras aulas de nuestros colegios con la imagen de la Virgen de la Merced. Y entonces eso también hay que seguir difundiendo, ¿no? Así es que los espero siempre en Huellas Mercedarias y el Minuto con María vía WhatsApp, que todos los días también tratamos de hacer que en esta pandemia podamos estar siempre ocupados tratando de difundir más merced, más misericordia, más gracia en la hora de María, porque la hora de María es eso, es la hora de Jesús, pero también es la hora de los mercedarios. Yo, gracias a todos ustedes, mi abrazo virtual, mi apretón de manos y sobre todo mi bendición, ¿no? Para cada uno de ustedes, al conocer algo más sobre la Orden de la Merced, la Virgen de la Merced en el arte y sobre todo de tener esta gran solemnidad el día 24 de septiembre en la Basílica de Nuestra Madre la Merced. Y yo estaré presente con todos ustedes a través de la Eucaristía, celebrando Sí, va la a ser misa del realmente. 24 de septiembre. Sí, Así que todavía continúa ahí, no gracias. se vaya, no se vaya. Mechita. Le reitero mi agradecimiento, le reitero mi Todavía. agradecimiento. Muy Sé bien, que usted, gracias. aunque está con todo esto de la pandemia, tiene una agenda que tiene que cumplir y tiene que estar pendiente de todas las diversas casas de los mercedarios en el mundo y más en estos tiempos donde hay situaciones muy difíciles que se presentan. Yo le agradezco mucho la deferencia para conmigo y poder hacer este programa. Yo encantada de difundir este paso de María la Merced, porque es algo que yo, con lo cual crecí, viendo a mi abuela y a mi madre, terciarias mercedarias, sobre todo a mi abuela, que siempre, Exacto. y perdón si yo no, pero es que es cierto, Eso. ella siempre me decía que a los 7 años la Virgen se le había aparecido, ella decía eso, porque veía a la Virgen de blanco con los brazos extendidos, que le decía ven. Entonces, ella por eso se hizo mercedaria y le tenía un amor muy especial a María. Y perdón si me emociono, sé que no lo debo hacer porque no, pero es una manera de manifestar esa fe y por eso me llamo yo Mercedes.
y uno va descubriendo también el significado de este nombre y la importancia de ello, ¿no? Y bueno, de alguna manera cuando nace TV, nace precisamente para difundir arte y cultura, y es nuestra premisa, y el arte y la cultura en los pueblos, en la historia de las naciones va, quieran o no, de la mano siempre con la fe. Las expresiones artísticas van vinculadas mucho. Si no Exacto. tuviéramos la Capilla Sixtina, pintada por el gran Miguel Ángel Da Vinci, que pintó La Última Cena, en fin, tantas manifestaciones que se van dando y que nos van permitiendo de alguna manera a través de esta iconografía, a través de estos símbolos, a través de estas manifestaciones, acercarnos nuestra fe a Dios y a la Madre de Dios, ¿no? En este título. Yo muy contenta de poder contar con usted, Fray Juan Sí. Carlos Saavedra. Padre Juan Carlos, muchas gracias. De verdad, le agradezco muchísimo. Ya le dije que las frases que usted ha ido enviándonos a través del WhatsApp ya tienen que ser un compendio de un libro para la siguiente Feria Internacional del Libro. Tiene que estar presentándolo ahí, ya le dije, padre. Sobre Así pandemia. como le dije que iba a ser escogido maestro general de la orden, recuerda, Vamos. en aquel momento, no sé, tuve esa corazonada después de la oración. Y bueno, estoy segura que seguiremos viendo muchas cosas maravillosas porque creo que necesitamos sacerdotes como usted, preparados, dispuestos a navegar en las redes y poder utilizar estas plataformas digitales para llegar a más personas. Muchas gracias, Padre Juan Carlos, por estar con nosotros. En Meche TV la gente lo ve desde Lima, Perú. Gracias. Usualmente no Muchas tenemos bendiciones. En sacerdote. el nombre del Padre, Exacto, del Hijo, lo que le del iba a decir. Espíritu Usualmente Santo. no tengo un sacerdote invitado, usted ha sido el primero. Y bueno, le iba a pedir la bendición para Meche TV, Oh, un adelantándonos al honor. 24 y Gracias. para todos los que nos están viendo de diferentes partes del mundo. Muchas felicidades. Una vez más, mi abrazo para todos. Gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les conserve siempre. Gracias a todos los que se engancharon. Gracias, muchas gracias. Recuerden, los martes y viernes tenemos una cita 20 horas de Perú para poder compartir arte y cultura. Este viernes les tenemos una sorpresa que no se imagina, así que engánchense porque Meche TV, la gente lo ve. Yo soy Mercedes Moreno. Muchas gracias, padre. Gracias a todos.